todo el que no se chupa el dedo tiene muy clara la noción intuitiva de ese especialísimo ente geométrico que llamamos plano. En cualquier caso, para que nadie se llame a engaño, advertimos lo que sucede cuando un profesor de matemáticas, de pie sobre el plano del suelo de su casa, advertimos lo que sucede cuando un profe de matemáticas descubre que un alumno no distingue un plano del resto de entes del universo. Como sin duda sabes, un plano está formado por infinidad de puntos. En la figura hemos marcado en rojo algunos de los infinitos puntos de nuestro plano. En fin, antes de meternos con el sistema de referencia cartesiano plano, advertimos que todos los profesores de matemáticas se desternillan de risa cuando se cruzan con un alumno que no sabe que el par ping-pong se dice ordenado cuando ping-pong es distinto de pong-ping siempre que ping sea distinto de pong. Naturalmente, ping y pong son cualesquiera dos entes que quepa imaginar. Tras estas advertencias, le hincamos ya el diente al sistema de referencia cartesiano plano, que viene a ser un método, un procedimiento, un protocolo de actuación que permite identificar inequívocamente los puntos del plano. Fíjate que aquí hemos visualizado nuestro plano utilizando el dibujo en perspectiva. Aquí tienes la visualización de nuestro plano sin utilizar el dibujo en perspectiva. Considera que nuestro plano se llama Juan. Aquí señalamos algunos de los infinitos puntos que forman el plano Juan. Así las cosas, para identificar cada uno de los puntos del plano mediante el sistema de referencia cartesiano plano, lo primero es elegir una recta cualquiera del plano, por ejemplo esta, recta que bautizamos eje de abscisas. A continuación elegimos otra recta del plano y la tomamos perpendicular al eje de abscisas. A esta otra recta la bautizamos eje de ordenadas. Estas dos rectas elegidas, que decimos son perpendiculares, se cortan precisamente en el punto que corresponde al número real 0, punto que corresponde al número 0 en ambas rectas. Pues bien, considera que P es un punto cualquiera del plano. Así las cosas, para identificar al punto P, trazamos la perpendicular por P perpendicular al eje de abscisas. Dicha perpendicular corta al eje de abscisas en un punto que corresponde al número real x. De x decimos que es la abscisa del punto P. Por el punto P trazamos perpendicular al eje de ordenadas, perpendicular que corta a dicho eje en un cierto punto. Considera que este punto del eje de ordenadas es el que corresponde al número real y. De y se dice que es la ordenada del punto P. Así las cosas, el punto P queda identificado mediante un par ordenado de números reales. El primer número del par es la abscisa del punto P. El segundo número del par es la ordenada del punto P. Y de este par ordenado de números reales se dice que son las coordenadas del punto P.
Insistimos, el punto P queda identificado mediante un par ordenado de números reales. El primer número del par es la abscisa del punto P. El segundo número del par es la ordenada del punto P. Para ilustrarte mejor, veamos unos ejemplos. Considera que en nuestro plano Juan se nos plantea el problema de identificar, de posicionar los puntos, fíjate, punto P, punto Q, punto S, punto T. Vamos con el punto P. Fíjate, el punto P tiene abscisa 2. En consecuencia, en el eje de abscisas marcamos el punto correspondiente al número 2. El punto P tiene ordenada 3 y así en el eje de ordenadas marcamos el punto correspondiente al número 3. Pues bien, el punto P es el de intersección de la perpendicular al eje de abscisa levantada por el punto 2 y la perpendicular al eje de ordenada perpendicular dibujada por el punto 3. Aquí tienes el punto P. Vamos con el punto Q. Tiene abscisa 7, en consecuencia, en el eje de abscisas marcamos el punto que corresponde al número 7. Q tiene ordenada menos 1, por tanto, en el eje de ordenadas marcamos el punto que corresponde al número menos 1. Y así el punto Q es precisamente el punto de intersección de la perpendicular al eje de abscisas levantada por el punto 7 y la perpendicular al eje de ordenadas trazada por el punto menos 1 de dicho eje. Aquí tienes el punto Q. Vamos con el punto S. Como tiene abscisa menos 1, en el eje de abscisas marcamos el punto correspondiente al número menos 1. La ordenada de S es 1, por tanto, en el eje de ordenadas marcamos el punto correspondiente al número 1. Y al igual que en los ejemplos anteriores, la perpendicular al eje de abscisas levantada por el punto menos 1 y la perpendicular al eje de ordenadas trazada por el punto 1 de dicho eje, esas dos rectas perpendiculares determinan el punto S, que tiene abscisa menos 1 y ordenada 1. Como el punto T tiene abscisa menos 5, en el eje de abscisas marcamos el punto correspondiente al número menos 5. Como T tiene ordenada menos 2, en el eje de ordenadas marcamos el punto correspondiente al número menos 2. Y así el punto T es el de intersección de la perpendicular al eje de abscisas trazada por el punto menos 5 de dicho eje y la perpendicular al eje de ordenadas trazada por el punto menos 2 del eje de ordenadas. Observa que el punto de intersección del eje de abscisas y el eje de ordenadas es un punto que tiene abscisa 0 y ordenada 0. Se llama origen de coordenadas y suele denotarse con la letra O mayúscula. Por lo demás, suponemos que no hay que advertir que todo lo dicho en este vídeo es absolutamente trascendental y debe cazarse al vuelo.
Para despedir el vídeo, como seguro que te pica la curiosidad respecto de esta preciosa ensalada de símbolos que pusimos ante tus ojos al principio del vídeo, dejamos dicho que la ensalada de símbolos en cuestión es la que representa a una criatura, a un ente que tiene un nombre, fíjate qué nombrecito. Se llama variable aleatoria g cuadrado con n grados de libertad. Este símbolo es el que corresponde a la letra griega G mayúscula. El cuadrado se representa con este 2 que tienes aquí. Y n, los grados de libertad se representan con este subíndice. Cuando llegues a la universidad y estudies estadística matemática, tus ojos tropezarán constantemente con esta ensalada de símbolos. Pero eso sucederá cuando llegues a la universidad y aún te falta un poco. Así que, de momento, toma buena nota de lo dicho respecto al sistema de referencia cartesiano plano, incluidos los ejemplos que hemos visto.